Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio. Hoy vamos a estar estudiando sobre la fiesta de Sukkot. Fiesta de Sukkot. Em, es un tiempo de alegría, una estación de regocijo. ¿Cómo se diría en otros países, en otras fiestas? Felices fiestas, eso se dice en hebreo. Moadim lesimcha. Felices fiestas, felices estaciones. Realmente esta época marca, ¿cierto?, algo profundo dentro de la vida israelí, mejor, y todavía más antiguamente, ¿cierto? De la vida judía, de la vida israelita y de la vida, ¿cierto?, de aquel que estaba en el campo, allí en esa tierra. Porque la fiesta de Sukkot, ¿cierto?, también conmemora un cambio de época. Una época también donde hay cosechas, donde se espera una nueva lluvia también, para sembrar nuevamente, para que haya bendición en la tierra. La fiesta de Sukkot, si bien por un lado lo que hace, ¿cierto?, es conmemorar un hecho que pasaron los hijos de Israel, en sí también es una época que marca cada generación. Es un cambio de temporada, es como una fiesta de la cosecha. Y de hecho, eso lo era también en otros lugares de Medio Oriente, en esta época. No era algo solo exclusivo ya del pueblo de Israel, sino que sí era una época especial, pero para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, siempre estas festividades tienen un toque de santidad, tienen un toque no solamente de algo común. Bueno, cambia la época, cambian las temporadas, las cosechas, la siembra, etcétera. Viene un cambio, ¿cierto? Se puede hacer una fiesta de la temporada, ¿no? De la cosecha de tal cosa. Ok, todo eso está bien. Pero siempre, ¿cierto? En la Torá nos permite a nosotros imbuir los tiempos de santidad. Imbuir los tiempos con significado. Para que no sea solamente alegrarse por alegrarse, tomar por tomar, como quizás muchos hacen, ¿cierto?, en otras fiestas, quizás en otros contextos, sino que tenga un significado el tomar, tenga un significado el fruto, tenga un significado la alegría de ese momento. Todo, ¿cierto? Una para sujetar y dominar también nuestro instinto, nuestra vida, y el otro para recordar también la bondad de Dios detrás de cada cosa. Sukkot es una de las festividades llamadas Shalosh Regalim, es decir, una de las tres convocatorias que tienen que ver con ascender, ¿cierto? Con peregrinar hacia Jerusalén. La fiesta de Sukkot, un tiempo de mucha alegría y de mucho regocijo. Gracias al Eterno que nos permite vivir un año más, ¿cierto? También para poder estar presente en esta fiesta tan alegre. Bueno, ¿cuáles son las fuentes bíblicas? Vamos a ver algunas de ellas. Donde aparece, ¿cierto?, esta festividad. Como allí vemos en Éxodo, en el libro de Shemot 23, también en 34 se menciona, Levítico 23, Números 29, Números 35, perdón, el 29 también, 35 al 39, y en Deuteronomio también 16, donde podemos encontrar también los textos de la fiesta, ¿cierto?, de Sukkot, los 7 días, y también del día octavo. Entonces son prácticamente 6 las fuentes que hallamos en la Torá sobre esta festividad, y de las cuales, ¿cierto?, se desprende luego una serie de preceptos, de mandamientos que la tradición judía también ampliará, dirá cómo guardar qué cosa, de qué manera se hace esto y esto otro. La ordenanza. Vamos a ver entonces aquí de qué se trata. Aquí vamos a agrandar un poquito para que se vea mejor. La mañana me dijeron que se veía un poco chica la letra. Ahí. Ahí. Bien, dice. Levítico 23. Hablan los hijos de Israel y diles, el día 15 de este mes séptimo es la fiesta de los tabernáculos, Sukkot. Se celebrará al Señor por 7 días. El primer día es santa convocación, no haréis ninguna clase de trabajo servil. Durante 7 días presentaréis al Señor una ofrenda encendida.
El octavo día tendréis una santa convocación y presentaréis al Señor una ofrenda encendida. Es asamblea solemne. No haréis trabajo servil. Estas son las fiestas señaladas del Señor, que proclamaréis como santas convocaciones, para presentar ofrendas, etc. Ahí, cierto, está el mandamiento de los 7 días, donde, cierto, se celebrará la fiesta de las Sukkot, de los tabernáculos. Más adelante también nos dice, el 15 día del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, celebraréis la fiesta del Señor por 7 días, con reposo en el primer día y reposo en el octavo día. Es decir, un Shabbat es el primer día de Sukkot, que, cierto, también es como cuando empieza, es como un Kabbalah Shabbat, por así decirlo. Empieza un Shabbat. El otro día también es día festivo. Y el día octavo, desde el primer día de Sukkot. Y el primer día tomaréis para vosotros fruto de árboles hermosos, hojas de palmera, ramas de árboles frondosos, sauces de río, y os alegraréis delante del Señor vuestro Dios por 7 días. Dice entonces, el primer día tomaréis para vosotros frutos de árboles hermosos, etc. Y ahí menciona algunos frutos, ¿cierto? Y árboles que son propicios para celebrar esta festividad en particular. Así celebraréis como fiesta al Señor por 7 días en el año, será estatuto perpetuo para todas vuestras generaciones, la celebraréis en el séptimo mes. Y habitaréis en Sucot por 7 días. Todos nativos de Israel vivirán en Sucot, para que vuestras generaciones sepan que yo hice habitar en Sucot a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, porque yo soy el Señor vuestro Dios, vuestro Elohim. Entonces, allí vemos, ¿cierto? Es una época que se celebra también con los frutos, con árboles, ¿cierto? Frondosos, verdes de la época. Y también es un recordatorio del pasaje, ¿cierto? De la travesía de Israel por el desierto y de cómo ellos también moraron en tiendas. Moraron, ¿cierto? En lugares temporales, como una azúcar. Es algo temporal. Allí ellos moraron, ¿cierto? En el desierto. Recordando también, ¿cierto? Todo lo que pasaron allí, pero que finalmente era el Eterno quien los cuidaba y los protegía, aun cuando sus casas no eran grandes edificaciones, eran como una azúcar, entre comillas, frágil, así el Eterno los cuidó. En Deuteronomio nos repite y nos recuerda, ¿cierto? Moshe. Dice, durante 7 días celebrarás la fiesta de los tabernáculos cuando hayas recogido el producto de tu era y de tu lagar. Es decir, cuando se haya recogido este fruto, ¿cierto? Este producto, una época de cosecha, celebrarás esta fiesta por 7 días. Cuando vengan las cosechas, entonces 7 días de celebración. Te alegrarás en tu fiesta. Eso. Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita, el forastero, el huérfano y la viuda que está en tus ciudades. Es decir, todo el pueblo. No es una fiesta mezquina. No hago una fiesta para mí solo, sino que hago una fiesta, o es una fiesta donde todos están incluidos, ¿cierto? Tanto yo, tú, o sea, yo, ¿cierto? Mi hijo, mi hija, los que sirven, ¿cierto? En el hogar, los levitas también, los extranjeros también, los huérfanos y las viudas. O sea, nadie puede quedarse en esta festividad sin celebrarla. Todos deben ser incluidos. Debe haber compañerismo en cuanto a esta celebración de Sukkot. Importante. 7 días celebraréis al Señor tu Dios en el lugar que escoja el Señor, porque el Señor tu Dios te bendecirá en todos tus productos y en toda la obra de tus manos, por tanto estarás realmente alegre. Es un día para estar alegre, ¿por qué? Porque ya habrás recogido tu fruto, la obra de tus manos, todo el producto, y el Señor te habrá bendecido, por lo tanto estarás realmente alegre. Nada, ¿cierto?, de caras largas durante ese día, o esos días. El Señor te ha bendecido, por lo tanto tienes que celebrar delante de Él. De aquí también, ¿cierto?, aprendemos que es bueno, ¿cierto?, celebrar ¿cómo se llama?, la cosecha. Es bueno celebrar también las bendiciones del Eterno. Es bueno celebrarlo, agradecerlo. No solo como mérito propio. De hecho, esto es algo importante porque no es solo un mérito propio. Yo no celebro porque yo gané más y ahora tengo para gastar. Sino que todos celebran. Y todos tenemos que incluir incluso al que vive allí, el levita, el forastero, a la viuda y al huérfano, a todos. No celebra uno por sí mismo o para sí mismo, sino que celebramos para todos, todos por todos. Estarás realmente alegre.
Y la alegría es realmente alegre cuando es compartida, en otras palabras. Cuando todo el pueblo, ¿cierto?, compartía esta alegría, esta época, realmente había alegría. Es como pasa, ¿no?, en las fiestas nacionales, como aquí en Chile, las fiestas patrias. Mucha gente anda alegre por la calle, o canta, o que... Bueno, se escucha, ¿cierto? Todos los vecinos saben que están alegres. Están todos alegres de por sí, en esa época. ¿Por qué? Porque hay un compañerismo. Y por eso, no es solo por un logro individual, sino por algo colectivo. Así que de aquí aprendemos también que obviamente las bendiciones del Eterno se celebran, pero colectivamente. Eso es importante. 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante del Señor tu Dios, en el lugar que él escoja, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos, Sukkot. Y no se presentarán con las manos vacías delante del Señor. Porque cierto, Sukkot era una de las épocas donde se llevaban también los Maaserot, los diezmos, ¿cierto? Se aprovechaban también de llevar y comer y bueno, y disfrutar de los diezmos. Entonces era una época donde nadie podía ir con las manos vacías, o sea, el Señor los habrá bendecido a todos. Nadie puede ir con las manos vacías. Todos algo han recibido de parte de Él. Cada hombre dará lo que pueda. Se sabe que no todos recibimos lo mismo, pero cada uno que dé lo que pueda, de acuerdo con la bendición que el Señor tu Dios te haya dado. No te pide más, pero te pide realmente que te alegres, te contentes y también retribuyas de lo que Él te bendijo. Es importante. Bueno, esta época, cierto, es una época espontánea, una época muy, muy bonita para el pueblo de Israel. Eh, Sukkot es llamado la fiesta solamente. Ahag, o Ehag, perdón. Es llamado la fiesta. ¿Por qué? Porque es la fiesta, pues realmente una época muy, muy alegre. ¿Por qué? Porque empiezan a caer también las primeras lluvias en Israel. Y todo eso se ve como una bendición del cielo. Un momento importante. Había era como una historia que contaba, que leí por ahí. Decía, una vez había un Hassan. Y el Hassan era todo frío, un poco díscolo, no hacía muchas cosas, poco se reía. Y en Sukkot dice que hay que estar realmente alegre. Entonces, ¿qué pasa? Que le está haciendo las bendiciones en la midá y dice la bendición que él haga caer la lluvia. Y resulta que en ese día de Shemini Atzeret, y resulta que empezó a llover para afuera. Y todo así como va. Mira qué raro. Esta persona que poco se ríe, poco está alegre, no está cumpliendo mucho quizás la mitzvah. Y todo llueve. Y empezó a llover, entonces él se la dejó guardada y le dijo después al rabino. Vio rabino, como a veces me dicen, me critican que soy así, así, pero oré y oró inmediatamente. Y perdón, y llovió inmediatamente. Y el rabino le responde, bueno, por personas como tú también cayó el diluvio. En el fondo le está diciendo, realmente no puedes estar así, con esa actitud. Tienes que estar alegre durante este día. Por más que haya bendición, el Eterno prometió que iba a caer bendición. Pero realmente te puedes estar equivocando en el diagnóstico. Obviamente el Eterno responde, manda la lluvia, pero a ti te ordenó estar alegre. Estar ciertamente alegre en estos días. Alegrarte de la bendición que Él te da. No ser desagradecido como la generación del diluvio. Que claro que llovió, y llovió bastante, ¿no? Llovió demasiado, pero no fue para bendición. Así que es una época esta para realmente estar contentos, alegres, y bueno, porque el Eterno es quien bendice. No por nuestro mérito, sino Él bendice, para que nosotros estemos alegres. En el fondo es eso. Él quiere que estemos alegres. Algunos de los preceptos, ¿cierto? De Sukkot. Bueno, como ya vimos, ¿cierto? El primer día es un Shabbat y el octavo día también es Shabbat. Por lo tanto, si nos vamos nosotros por lo menos a nuestro calendario, echamos un vistazo. Ah, bueno, yo lo tenía acá, a ver, más claro todavía. Ese... Uy, ¿qué pasó? Se cerró. No quiso mostrarse. A ver, ahí sí. De nuevo.
ahí el 21 de septiembre, ¿cierto? Es Shabbat. Y este día también de Shemini Atzeret, el 28 de septiembre, también es Shabbat en el calendario. Son los días, ¿cierto?, que son Shabbat durante esta festividad. El octavo día, el primer día y el octavo día. Se celebrará, como dice la Torá, 7 días. Entonces, la otra mitzvah que se cumple es celebrar la festividad por 7 días. ¿Ya? Entonces tenemos varios mandamientos. Guardar el primer día y el octavo día. Luego celebrar la fiesta por 7 días. Otro mandamiento. Así que bueno, hay que andar bien enfiestado en esos días. Eso obviamente se puede cumplir haciendo, ¿cierto? Por ejemplo, se hace una comida en honor de cada día de la fiesta. Eh, se bendice por pan y vino generalmente, ¿ya? Dentro del azúcar. Pero se hace por 7 días. Todo trabajo, ¿cierto? Está prohibido en Shabbat. Y en los días intermedios, por cierto, sí se puede hacer actividad, ¿ya? Eh, está... A ver... bueno, está permitido hacer como trabajo, pero en sí, en general, son días que la gente se toma, son como vacaciones, ¿no? En Israel son vacaciones, de hecho. Otras cosas. Em, Dice, no harás, la Torá dice sobre esta fiesta que no harás ninguna melejet abodá, es decir, em, todos los trabajos prohibidos en Shabbat están prohibidos también en las festividades, pero la Torá nos permite realizar las tareas indispensables para estos días de fiesta, los días intermedios, por lo menos, durante todos esos días, ¿ya? Y el mandamiento del azúcar, como aquí aparece, yo sé que ya han estado ahí, ya la han visto hace rato, así que ya quieren saber de qué se trata esto. Bueno, ¿de qué se trata el azúcar? El azúcar, ¿cierto? La azúcar es su casa durante esos días, literalmente. Esa es la azúcar, va a ser su casa. Y así tiene que ser. Entonces el azúcar es, ¿cierto? Una pequeña edificación que se hace de 3 paredes, que se debe realizar con las propias manos de uno, idealmente. Entonces, es un mandamiento de que cada persona, o cada familia en este caso, pueda tener su azúcar. Es importante que se pueda construir, que cada uno la pueda armar. Obviamente puede comprar algún material o ya hecho, pero lo importante es que uno la levante en el fondo, la construya hacia arriba. Em, ah, para construir la azúcar no se debe pronunciar ninguna bendición, ¿ya? La bendición se dice cuando uno está dentro de la azúcar, o sea, no es, por ejemplo, cuando uno va a cumplir un mandamiento, por ejemplo, uno dice una bendición a veces, pero en este caso no. Se hace la bendición solamente cuando se está adentro. Se construye, ¿cierto? A partir inmediatamente de que termina Yom Kippur. Incluso al otro día. Eh, Todo eso, ¿cierto? Obviamente es un poco rápido el tiempo. Pero por eso generalmente las familias guardan la azúcar año tras año. Entonces sacan la azúcar ya y la arman durante esos días. Salvo en Shabbat. Shabbat no se construye y no se edifica. ¿Dónde se puede construir un azúcar? La azúcar, ¿cierto? Lo importante es que uno pueda ver hacia arriba, hacia el techo y pueda ver las estrellas. Em, Durante esos 8 días, ¿cierto? Se puede... a ver, ¿cómo se llama? A ver, ¿qué explico primero? Bueno, debe ser construida al aire libre, en el fondo, porque para ver las estrellas no se puede estar quizás dentro de por ejemplo, un edificio. Hay que estar, ¿cierto?, en algún lugar. Entonces, generalmente se coloca en un patio, en un aire libre, o incluso, ¿cómo se llama? Una terraza o un balcón se puede construir. Ahora, si uno dice, bueno, y se puede construir un balcón, sí. Tiene que ser pequeñita, entonces no. ¿Cómo vamos a caber? Bueno, en realidad la azucada puede ser incluso de 60 por 60 centímetros. Así de pequeña. Va, para que en el fondo quepa una mesa y una silla.
una azúcar individual. Para que uno pueda estar allí en el fondo y por lo menos pueda comer allí. Entonces, lo importante es construir paredes, ¿cierto? Que debe contar con dos paredes y una tercera que tenga una entrada. Tiene que tener un techo. El techo se coloca generalmente o sea, cubre con ramas. Puede ser ramas secas. En general, algunas ramas, ¿cierto? Una cobertura, a lo mejor un poco más elaborada, pero que permita ver las estrellas. No necesariamente tiene que ser con palmeras, etcétera. Basta, ¿cierto? Con que sea ramas de árboles o secas o hojas, ¿ya? Em, y como le decía, el tamaño incluso puede ser el tamaño mínimo de 60 centímetros de ancho, prácticamente. De alto ahí uno puede ver. Entonces, una azúcar en sí debería uno poder construirla salvo que no tuviera dónde, ¿cierto? Ni cómo. No tuviera un espacio. Entonces, la azúcar, más que ser un campamento de vivir al aire libre, entre comillas, que también se suele hacer, es tener la morada, ¿cierto? Temporal, donde uno pueda ir durante esos días. Basta con que uno pueda comer al menos una vez en el día y recitar las bendiciones en la azúcar. Y ya habrá cumplido en el fondo con el precepto. Ahora, hay quienes, ¿cierto?, moran en su casa durante todo el tiempo, si tienen la disponibilidad, si también están dadas las condiciones, ¿cierto? Pueden morar allí todos los días. Pero por lo menos en el judaísmo se considera que el hecho de comer o dormir o tomar una siesta allí, ya de por sí se le considera como que está allí haciendo lo que uno hace en su casa, que es comer, ¿cierto? Ir a la casa, comer, disfrutar, descansar. Eso es lo principal que uno puede hacer en la suká. ¿Se puede adornar la azúcar? Claro, se puede adornar con lo que usted guste, con lo que uno guste realmente. Le colocan frutos, guirnaldas, imágenes, ¿cierto? Feliz Sukkot, Sukkot Sameach, etc. Y uno le coloca comida, ¿cierto? Adentro. Trata de adornar lo más que se pueda en la azúcar. Es un momento para ser creativo en la azúcar. Y en la azúcar se hizo una bendición en particular que dice, bendito eres tú, etcétera, la bendición tradicional, que nos ordenaste morar en la azúcar, la Yeshev azúcar. Con eso uno bendice también por el vino, el pan, y ya estaría, ¿cierto?, cumpliendo con la mitzvah de la azúcar. Entonces, la idea es construir la azúcar, la mitzvah, y luego también que durante esos días poder celebrar la fiesta y morar, ¿cierto?, allí. Por eso la azúcar es algo sencillo, no tiene que ser una, ¿cómo se llama? Una cabaña, que a veces se traduce como cabaña. Eh, sí, es la fiesta de las cabañas, pero más que una cabaña tan elaborada, es más como un tipo de choza, una tienda temporal que se hace. Hay una bendición, ¿cierto?, que se suele decir para la comunidad en la mañana, ¿no? Cuando se lee la Torá, se bendice a la comunidad y se dice, Ufros aleinu sukat shlomeja. Extiende sobre nosotros tu suká de paz. En el fondo, el judaísmo también se entiende que la suká representa, ¿cierto?, lo que fue la cobertura que otorgó el Eterno al pueblo de Israel en el desierto. Y la azúcar representa eso. Cómo Él nos protege, nos cuida, así como Él levantó la columna de fuego, las nubes, ¿cierto?, durante el día para cuidarnos. Nuestra retaguardia eran como paredes, ¿cierto?, alrededor de nosotros. Aún en el desierto, en un lugar frágil, pero ahí Él nos protegía. Entonces, en estos días donde se hace patente estas palabras, extiende sobre nosotros tu suká de paz. Moramos temporalmente bajo su cobertura y solamente bajo su cuidado, recordando que Él es el que nos protege. No nos protege el techo, no nos protegen las paredes de nuestro hogar, es el Eterno quien nos protege. Y Él, ¿cierto?, el que nos otorga paz. Porque cuando las personas nos organizamos, ¿cierto?, en sociedad y buscamos vivir en general en ciudades, en lugares, buscamos construir una casa donde guarnecernos, donde cuidarnos y donde tener paz. Paz.
de que no tengamos temor de lo que hay afuera, de la noche, de animales, etcétera. Entonces tenemos paz en nuestro hogar. La Sukkah del Eterno es paz. Cuando hay paz, ¿cierto? Sabemos que Él nos protege, está su Sukkah sobre nosotros, sobre nuestra vida. También, otra mitzvah durante la festividad de Sukkot es el ramo, el lulav. Como dice, tomaréis para vosotros frutos de sidra, hojas de palma y sauce de arroyo. Y dice, y tomaréis en el primer día la fruta del árbol hermoso, ramos de palmeras, ramas de sauce y de mirto, y os alegraréis ante Adonai por 7 días. Entonces ese primer día se acostumbra a tomar una rama como aquí se muestra. Una rama, ¿cierto? Más... un ramo, ¿cierto? De diferentes componentes, que son, uno, el lulav, que es la rama de palmera, que bueno, ahí en la pantalla se puede ver, la más larga, ¿cierto? Que cruza todo, lo que afirma el ramo. La palmera, un etrog, que es esa especie de limón que vemos en la imagen, que es una sidra, también llamada. 3 hadasim, que son ramas de mirto, ¿ya? Y que son como las que se ven más juntitas, ¿cierto? Ahí en la imagen. Y 2 arabot, 2 ramas de sauce. Se les coloca, según la tradición, a este ramo. Entonces, se toma, ¿cierto? En la mano, en el fondo, para tomarlo literalmente, esta rama. ¿Ya? Y así se cumple. Esto se hace de los días incluso de Yeshua. Y un poco antes. Se suele hacer por lo menos de esa manera más elaborada. El tomar, ¿cierto? Las ramas como tal. Quizás con el tiempo se fue perfeccionando un poquito esta práctica, pero ya se hacía en esa época. Bueno, ya existía Sukkot, de todas maneras. Uno se acostumbra también en el judaísmo que uno busque las ramas más hermosas, el fruto más escogido, un fruto, ¿cierto?, en el cual se tenga el cuidado, un fruto elegido, que sea bello realmente. Esa Sukkah es una muestra en el fondo de la alegría que tenemos, ¿cierto? Una manera como de agitar, ¿no? Como agitar los árboles. Como cuando cambia, ¿cierto? Viene una época a otra, los árboles, o cuando viene la tarde, ¿no? Cuando viene un viento sereno, ¿cierto? Los árboles se agitan, se mueven. Es un poco nuestro estado de paz, ¿cierto? Somos como movidos por él de alguna otra manera. Pero también, como dicen los profetas, dice, los árboles va a tirar las palmas también delante del Eterno cuando Él haga volver a su pueblo. Hay una profecía que dice eso. Entonces los árboles también son un símbolo de redención, de salvación, de cuando el pueblo de Israel también pueda o vaya a retornar conforme a la venida del Mesías, todo el pueblo sea reunido. También dice, batirán palmas, serán agitados, seremos como árboles, ¿cierto? Agitados, como alegres, como que batieran, literalmente, como que aplaudieran ante el regreso. Como una gran, ¿cómo se llama? Como una gran escena donde los árboles se mueven, se agitan, y es porque viene un momento especial. Esa es como la expectativa también de esto. Aparte, ¿cierto? De cómo es el Eterno quien... Porque nosotros somos como árboles, ¿cierto? Él también nos da el fruto de su tiempo, como la sidra, el etrog. Pero también, ¿cierto? Hace que nuestra hoja no se caiga, como dice el Salmo. Pero también Él nos agita de una temporada a otra, con el viento necesario, con la lluvia, ¿cierto? Y nos moja, como el sauce que crece más cerca de los ríos. Entonces, nosotros como tales somos como árboles. Y esto es una representación de nosotros, en el fondo. Los tomamos, los agitamos, también en un símbolo de aclamar por su redención pronta. Él es el que nos sostiene, nos mantiene, y en este momento somos como árboles que se agitan, alegres, contentos, ¿cierto? Porque vino el viento, porque viene la lluvia, ¿no? Viene en el fondo su bendición. Hay más interpretaciones sobre esto, pero para explicar un poquito más, en general esto se toma el primer día, considerando que el primer día es durante el día, no desde la noche. Es decir, se toma en la mañana. Generalmente se agita
en los servicios de Shacharit. Cuando se recita la Amidá, ya estas bendiciones, hay una sección donde se agrega en el fondo Halel. Perdón, no la Amidá, perdón. Después de terminar la Amidá, ya, después de la Amidá, se recita Halel. Halel es una colección de salmos del 113 al 118, que son los salmos justamente de aclamación. Los salmos de Oshiana, sálvanos, donde dice así los textos. Entonces, en esos salmos se aclama por salvación. Y son los salmos que se leen al menos en varias festividades, incluyendo Sukkot. Entonces, en esa recitación es donde se agitan este ramo que se toma en las manos, el lulav. ¿Ya? Como este es un mandamiento que depende de tiempo, base a la Torá, quien está en el fondo obligado a guardarlo es el varón. La mujer no está obligada a cumplir esta mitzvah. ¿Ya? No así, por ejemplo, las otras que mencionamos anteriormente. Pero pueden realizarlo, obviamente. El primer día se dice Sheheyanu, la bendición que uno dice por hacer algo por primera vez, ¿cierto? Se toman las 3 especias o el ramo en la mano derecha y en la mano izquierda. O sí, aunque la persona sea zurda, se toma de esta manera igual. La mano derecha, los ramos y en la mano izquierda el fruto. O sea, es como la costumbre. Y así se agita el ramo. Ahí había otra imagen un poco más ilustrativa, donde ahí aparecen, ¿cierto? Las 4 especies de las cuales se toman. El lulav, como ahí les decía, es lo que está sosteniendo este ramo, ¿cierto? La rama de una palma. Y es una palma datilera, porque si nosotros comparamos, ¿cierto? Las palmas que se dan acá, palmeras, ¿cierto? De Chile, o las palmas coqueras, son diferentes. Porque esa rama, ¿cierto? Es como más... A ver, es como... ¿Cómo lo puedo explicar? Se puede ver ahí la imagen, ¿sí? Que tiene como una elasticidad, ¿cierto? Al medio, está como partida al medio. Pero es firme. Aquí, ¿cierto? Las ramas de palmera son más caídas, ¿no? Esas son más firmes, las datileras. Generalmente se usa esa. Y se relaciona también con la espina dorsal. Busca devolver la rectitud al hombre. Ya un poco interpretando, ¿no? Dice, Tzadik Katamar Ifraj, el salmo. El justo florecerá como la palmera, tamar en hebreo. Habla, ¿cierto?, de la rectitud. El justo florecerá como la palmera, y es lo que sostiene en el fondo este árbol. Pero la palmera es un árbol alto. Podría también representar el orgullo. Creernos también alto. Por eso no va solo, ¿cierto? Va, por ejemplo, con el hadass, que es el mirto, que se relaciona con los ojos y busca corregir lo que se ve y proteger el cómo se ven, entienden y persiguen las cosas. No tenemos que mirar con ojos altivos. Al contrario, ¿cierto? Como esas hojas que son tan pegadas, tenemos que tratar de ver no solo lo más lejano, sino también más cerca, lo que está más cerca de nosotros. Quien se sube arriba de una palmera, claro, puede ver de bien lejos. Pero el hadass tiene muchos ojos para ver como de cerca, para percibir. El arabá, por así decirlo, el arabá es el sauce del río. Se relaciona con los labios, busca corregir lo que se habló. Se habla y habló. Proveer de buenas palabras al que lo porte. Y entonces algunos lo relacionan con el habla. ¿Ya? También tenemos, ¿cierto?, que hablar correctamente, corregir eso. Llenarnos de agua, nosotros, ¿cierto?, para crecer frondoso. Es mejor, ¿cierto?, ser nutridos o recibir nosotros más que nosotros. Por ejemplo, es mejor poner más atención muchas veces que hablar mucho. Es mejor, ¿cierto?, callar a veces que hablar. Recibir bendición. El etrog es como el cítrico especial, se relaciona con el corazón, busca corregir los sentimientos y otorgar las emociones correctas para aproximarse al creador y a su entorno. Es una interpretación un poco más
mística, ¿cierto? De las 4 especies. El etrog tiene como la forma de un corazón. Por eso, ¿cierto? Se le asocia a ello. Y es que podamos nosotros corregir también nuestros corazones. Entonces, en el fondo es como que tomamos la unidad de nuestro ser. Tenemos muchas veces que somos personas que tienen su ego, pero que también, ¿cierto? Tienen que bajar y mirar también lo que está al frente suyo. A veces nuestro ego no nos deja ver lo que está a nuestro lado. Y tenemos que corregir lo que hablamos, cómo nos expresamos, que eso viene todo del corazón, ¿no? Por eso el etrog es como el esencial, el corazón del ramo. Y en el judaísmo buscan que el etrog sea siempre el mejor. Lo miran, ¿cierto? Con una lupa incluso. A ver cuál es el más bonito, el que más lo representa. Un buen corazón delante del Eterno. Junto con esto, ¿cierto? Viene el día octavo, Shemini Atzeret. Un día también muy, muy importante. El octavo día tendréis una asamblea solemne, no haréis trabajo servil, mas ofreceréis un holocausto, una ofrenda encendida como aroma agradable al Señor. Ofrecerás un novillo carnero, 7 corderos de un año sin defecto, ofrenda de cereal, libaciones por el novillo carnero por los corderos, por su número según la ordenanza, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, de su ofrenda cereal y de su libación. Una fiesta, y donde se agregan más ciertos sacrificios. Esto prepararéis para el Señor en vuestras fechas señaladas, además de vuestras ofrendas votivas, de voluntad, los de holocausto, la ofrenda de cereal, la ofrenda para libaciones y las ofrendas de paz. Entonces, el día octavo es como una continuación, ¿ya? Estos días también nos recuerdan porque fueron los días donde se levantó el Beit HaMikdash, el templo. Justamente fue en estos días de Sukkot donde se levantaron los templos, ¿cierto? Y fue una celebración conectada con Sukkot. Incluso la reconstrucción del segundo templo ellos celebraron por 8 días, ¿no? También lo conectaron con Sukkot, porque el templo fue levantado en un Sukkot. Entonces, ese octavo día, ¿cierto? Es como una invitación, en el fondo. Celebraréis 7 días que hicieron, ¿cierto? Moradas temporales. David dice, realmente, o sea, yo vivo en esta casa, pero ¿dónde? Mira, ¿dónde está? ¿Dónde habita la presencia del Señor? Pero el Eterno dirá, ¿acaso habitaré yo en templos de hombre? Bueno, si bien nosotros tenemos la bendición, ¿cierto? De que recordar cómo el pueblo de Israel vivió alrededor del tabernáculo, ¿cierto? Cómo estuvieron bajo su cobertura, cómo el pueblo levantó el templo y hacía las festividades allí. Pero lo que busca el Eterno en el fondo es vivir en nosotros. No solamente allí, momentáneamente, sino que el vivir en nuestros corazones. El octavo día también representa eso, el anhelo de ustedes se van de aquí, se van del templo porque era una fiesta de peregrinación, se iba al templo. Se van de acá, se van de vivir en cabañas. ¿Y después qué? Quédate un día más conmigo, ¿cierto? El día octavo, un día que se agrega y que se extiende. Una invitación del Eterno a que realmente, no solamente sea una morada temporal donde estemos junto con Él, sino que sea una morada perpetua en el corazón. Un día que es solamente para nosotros, para reunirnos con Él. Y más allá de toda la alegría, todo lo que pidamos de lluvia, de bendición, etc. Es un día para juntarnos con Él. Una asamblea, ¿cierto? Donde vivir íntimamente. Y ese día de Shemini Atzeret, que Shemini significa octavo en hebreo y Atzeret significa una reunión, o sea, el octavo día de reunión, también se celebra dentro, ¿cierto?, de la tradición el culmine o la culminación de las lecturas de la Torá. Y en ese mismo día se dan vueltas los rollos, ¿cierto? Todos los rollos, ¿cierto?, de la Torá que llegaron hasta Devarim, se dan vueltas hasta Bereshit. Desde Deuteronomio hasta el principio, hasta el Génesis. Y hay una gran alegría, una gran celebración, porque en ese día, ¿cierto?, realmente terminamos un ciclo. El Eterno bendice a su pueblo. Y hay una gran fiesta. O sea, no les bastó con 7 días de celebración. El día octavo prácticamente es el día donde la fiesta estalla. La fiesta rompe con todo. Y
Y se hace celebrando por la Torá. Celebrando, ¿cierto? Por la alegría de la Torá. Como dice la canción, Sisu besimhu besimhat Torá. Alégrense, ¿cierto? Y gócense en Simchat Torá. En ese día de Simchat Torá, de la alegría de la Torá. Y den honor a la Torá en ese día. ¿Por qué? Porque esa es tu vida. Esa es, ¿cierto? Como veíamos también en la mañana. Si tú la escoges a ella, ella es tu vida, la que te bendice a ti. Ciertamente, si permaneces fiel en las palabras, toma su guía, esa es tu vida. Entonces el Eterno no solamente quiere habitar o quiere vivir con nosotros, morar con nosotros. También se le da este significado. Él quiere que su voluntad, su palabra, también sea lo que nosotros más atesoremos en nuestra vida. Entonces en ese día también celebramos con lo que más atesoramos. La Torá, sus palabras y su voluntad en nuestra vida. Nos alegramos todos, pequeños, mayores. Entonces en ese día leen los más jóvenes, o primero los más ancianos y los más jóvenes. La Torá, todos leen en el fondo alguna de estas lecturas. Y todos celebran y todos cargan la Torá y se alegran durante ese día. Como dice, te alegrarás tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, tu extranjero, el levita, el forastero, el huérfano, la viuda, todos en ese día están incluidos. Y la Torá nos incluye a todos. Entonces, bueno, hay un día de gran celebración. Shemini Atzeret y Simchat Torah. Que fuera de Israel se acostumbra a, por un tema de calendario, a hacerlo en el día siguiente todavía. Pero en realidad pues se trata del mismo día de Shemini Atzeret. Aunque a veces se vive fuera de Israel y se alargan las celebraciones. Y Simchat Torah se celebra en la tarde, o sea, es como Shemini Atzeret. Se celebra en la tarde inicial y de ahí ya empieza la celebración y el día siguiente en la mañana continúa la celebración. Es como que en la noche, que no es costumbre, se abre la Torá y se leen algunos pasajes de la Torá, del último libro del Deuteronomio, y en la mañana se vuelven a repetir y se leen los primeros del Génesis. ¿Ya? Esa es como la fiesta en sí. Eso nos recuerda, ¿cierto? Cómo Yeshua hizo su entrada triunfal a Jerusalén. Porque estos días aclaman salvación, aclaman por la era venidera, como nos compartió, ¿cierto?, nuestro hermano en Kabbalah Shabbat, pasado, realmente. Estos días nos recuerdan el mundo venidero. Sukkot, por así decirlo, es como la entrada a la tierra prometida. Llegamos, ¿cierto?, hasta allí. Llegamos y viene también nuestro rey. No solo llegamos nosotros, sino que llega Él. Y esto es algo para meditarlo también. A lo mejor en la fiesta, el alma de la fiesta a veces uno quiere que sea uno, ¿cierto? Que uno sea el que llegue a la tierra. Pero en ese día, más que nosotros decir, bueno, llegué hasta aquí, es decir, ahora llega el rey, ahora viene Él. Ya no se trata de mí, se trata de Él. Cuando llegue ese momento, ¿cierto? Donde digamos, no solo se trata de que yo ya estoy acá. Yo ya me reuní, ya llegué ahí, estoy ahí. Pero ahora viene el momento donde Él viene. Donde viene el Mesías, ¿cierto? Y donde le recibimos a Él. Y le damos todo honor a Él. Toda la Torá, obviamente, la Escritura, y todo se trata de bendecirnos a nosotros. La Torá fue hecha para nosotros. Pero en ese día, ya hicimos todo para nosotros, Él nos bendijo, llegamos hasta ahí, pero será todo para Él, ¿cierto? Y así cuando Yeshua entró, ¿cierto?, a Jerusalén, lo reconocieron mucho, como el que había de venir, como el rey que se recibiría, al que están esperando. Aun cuando todos vamos allí para ser convocados, ¿cierto? ¿Qué es lo que por qué fuimos convocados, en el fondo? ¿Por qué son días de peregrinación y de convocación? Porque viene el rey, ¿cierto? Humilde, manso, pero también lleno de gloria y majestad en ese día. Y así lo vio su generación a Yeshua. Y así lo veremos también nosotros en gloria y majestad en ese día. Y lo recibiremos, ¿cierto? Después de los juicios. Ah, bueno, eso era otra cosa. Entonces, Sukkot, una festividad para alegrarnos. Una festividad para realmente estar muy contentos. Aquella persona, ¿cierto?, que quizás no pueda o tenga inconvenientes
¿Qué podamos hacer? Obviamente, como ahí vimos, hay varios mandamientos, ¿cierto? Que se cumplen durante estos días. El día de Shabbat, ¿cierto? Que se guarda el primero y el octavo día. El tema de celebrar durante estos días también es correcto, se puede hacer. Y de tener, ¿cierto? Este ramo, este lulab, que se llama. Que por cierto se puede, bueno, se puede comprar o uno puede conseguir, ¿cierto? Estos elementos. Eh, y también está los mandamientos, ¿cierto? De habitar en la azúcar. Está conectado con construirla. Y habitar en ella, y comer en ella, y morar en ella. Entonces, lo ideal es que dentro de nuestras posibilidades podamos hacer lo más que podamos. Si esos días no tenemos una posibilidad de una azúcar, estemos celebrando todos esos días. Podemos, ¿cierto?, adornar nuestros hogares, nuestras casas, podemos comprar muchos frutos de la época, realmente alegrarse, ¿cierto?, con harta fruta, vegetales, y bueno, todo lo que podamos hacer, adornar quizá adentro o cercano quizá a lo mejor un ventanal para estar ahí mirando las estrellas. Adornar, hay quien coloca incluso en el techo, en las lámparas, colocan adornos, ¿cierto? Frutales o verdes, ¿cierto? Para tener en el hogar. Si es que no se puede tener un azúcar como tal. Pero la idea es que esos días estemos alegres y celebrando. Y cumpliendo también con esos días, ¿ya? En la medida de nuestras posibilidades. Así que, querida comunidad y a todos los que están ahí viendo, ¿cierto? También este tema. Esperar que sean días de simja, de mucha simja, mucha alegría, mucho regocijo, y nos podamos alegrar delante de la presencia del Eterno. Porque para eso es ese día, ¿no? Nos reunimos porque viene su presencia. Él viene a morar con su pueblo. Llegará el día donde Él estará y estaremos en medio de Él. Él estará en medio de nosotros y nos alegraremos. Así que son días para morar en su presencia. Que el Eterno les bendiga a todos y tengamos Moadim, unas Moadim le Simcha, Hagim Uzmanim le Sazón. Fiestas y épocas, ¿cierto? Para la alegría. Shalom y Shabu a todos.